En algún lugar de Japón, una linda waifu despierta, y así conocemos a Nishino Akane, estudiante de preparatoria que está de salida hacia su escuela, pero se detiene por un segundo en la puerta porque los recuerdos de su acosador la atormentan, ya que de niña siendo actriz había sido secuestrada por un acosador que le hizo terminar con su carrera prontamente, razón por la que cuenta con su propio chofer para ir a clases con seguridad, y en la escuela la vemos como una estudiante modelo, siendo esa su máscara para ocultar sus inseguridades, pero como no puede ser monedita de oro, hay un estudiante mamoncito que ignora a nuestra chica, y aunque no lo parezca resulta ser nuestro prota, Minoru Akane, quien al ser saludado por Nishino, esta a la primera dice mal su nombre, a la segunda corrige para volver a decir mal su nombre y dicen que a la tercera es la vencida pero vuelve a decir mal el nombre, por lo que ya es algo personal, y aparte de ser tan pesado, Nishino sentía que realmente no era mirada por el prota, por lo que lo notaba siempre distante con ella, y más allá de este incidente no pasan más cosas que un día ocupado en la escuela, con esta waifu siendo la Nishino de siempre, y un prota obsesionado por el poder como todo un solitario friki que aspira a convertirse en la eminencia de las sombras, así que bueno, pasando una ajetreada jornada de clases vemos a nuestro prota solitario obsesionado con más poder, pero como en este mundo no es tan especial como en los animes, pues el prota se tiene que conformar con comer sus vegetales y hacer mucho ejercicio, y ya entrada la noche Nishino espera a su chofer que no aparece, obligándola a irse caminando a casa, y esto sin saber que su chofer había sido atacado por unos matones, y como buen friki solitario y acosador el prota la ve marcharse a lo lejos, y en el camino Nishino termina siendo atrapada por unos secuestradores haciéndola quedar inconsciente, pero antes de ceder completamente, ella mira al prota todo tranquilo observando cómo la secuestran sin hacer nada, pero en fin, que una vez que la waifu despierta se encuentra en el piso amordazada mirando la luna, para luego mirar a su alrededor y encontrarse en un depósito abandonado con los dos secuestradores, donde uno de ellos queriendo aprovechar la situación se acerca para sabrosearse a la waifu, pero en ese preciso momento se escuchan pisadas en el techo, para que a mitad del fanservice caiga el prota del techo al rescate, dando tremendo ataque inesperado y dejándolo sin aliento para nuevamente enfrentar al otro secuestrador quien era un ex militar, y deja caer su arma para tener una pelea y demostrar de lo que estaba hecho. Aún así el prota le metió tremendos palancazos dejándolo sin nada más que hacer, para luego liberar a la waifu dejándola con la sensación de que ya lo conocía, y al día siguiente y como si nada hubiera pasado, curiosamente sin dejar trauma alguno, aparece Nishino en la escuela toda radiante a saludar a nuestro prota, y como buen galán que le gusta a las chicas sumisas, pues esta vez sí la llama por su nombre, sorprendiendo a la propia Nishino, identificándose un poco con él al vivir esa sensación tras una máscara. Pero en fin, que esto es un isekai y no una trama romántica, porque inesperadamente nuestro prota muere atropellado, y no por ninguno de los tipos que salía a golpear en las noches, sino que termina siendo teletransportado a otro mundo por Camión Kun, aunque eso sí, se va recordando su complejo de inferioridad al no tener el poder de enfrentar una bomba nuclear, y en una escena cliché de los isekais vemos nacer un niño que a primera hora no llora, y consciente de ello hace un llanto forzado, y resulta que ahora nuestro prota reencarnó en un mundo donde hay magia, recordando también su vida pasada, pero en esta nueva vida pasaría a ser Sid, hijo de una familia aristocrática rural con una linda Onichan, llamada Clarice, a quien usará de cebo para no destacar sus verdaderas habilidades, porque claro, a diferencia de otros isekais, esta vez el prota quiere tener un harem, quiere actuar bajo las sombras como un personaje de fondo mientras a escondidas muestra su poder real, así que ya luego nuestro prota con 10 años entrena con su hermana el arte de la espada, donde los caballeros mejoran sus capacidades gracias a la magia, por lo que la hermana resulta ser una prodigio en comparación a su corriente hermano, pero una vez entrada la noche aparece Sid con una cara de sádico probando su poder frente a unos contrabandistas, que acababa en un 2x3 sin titubeo, quedándose con el botín para él solo, encontrando allí una bestia enjaulada en descomposición que al acercarse nota una onda de sobrecarga de magia, lo que hizo llamar su atención, llevándosela y proceder a experimentar con la bestia, haciéndole cualquier cantidad de daño pero sin acabarla del todo, y con tanto experimentar accidentalmente hace salir de esta bestia una linda waifu elfo, que al recuperar la conciencia encuentra en una poderosa pose al prota, presentándose frente a ella como su salvador llamado Shadow, y es allí donde el prota le cuenta la historia del culto del diablo, que a ella le lanzaron una maldición porque este culto está buscando sangre del héroe para resucitar el final boss y bla bla bla, una historia que se inventó al momento pero que por coincidencias del guión resultó ser real, y es así como el prota consigue su primera fiel compañera quien llamó Alpha, y de este modo comenzó a crear la eminencia de las sombras que iba a ser apoyado por su organización Shadow Garden, y pasaron otros añitos más y la hermana del prota ya está en edad para irse a la academia Midgard de Caballeros Oscuros, en la ciudad capital, para así convertirse en caballero mágico, pero un día antes de partir Claire es secuestrada, y el prota contando con una organización, por no decir Anen de waifus más grande, procede a rescatarle el mismo, y allí estando en la celda vemos el incondicional cariño que tiene la hermana por Sony-chan al solo escuchar que lo podrían desvivir, y también conocemos que un aristócrata de la región, miembro del culto del diablo que estuvo detrás de todo, pues mientras estaba en la celda junto a Claire se entera del ataque de Shadow Garden, obligándolo a salir para enfrentarlas, y en una batalla frente a Alpha se ve superado en fuerza, obligándolo a tomarse una semilla del ermitaño roja para obtener un power-up, que no sirve de nada ante Alpha, por lo que huye, y para la mala suerte que le da el guión, el aristócrata fugitivo se encuentra con el prota, para demostrar una vez más por qué está rotísimo, y de paso dando lecciones sobre cómo usar la agilidad y fuerza en momentos oportunos, y así mismo termina derrotándolo sin derramar una gota de sudor, logrando con éxito el rescate, y ya luego de que todo pasara, al día siguiente Claire, como toda una chica empoderada, se va de lo más tranquila sin ninguna muestra de daño ni trauma alguno, despidiéndose así de su hermano. No obstante, su hermana no era la única que se iba, ya que cuando va terminando el día, el prota estando frente
a su harem las escucha despedirse, por eso de que tienen que salir al mundo a buscar al resto del culto del diablo y todas esas cosas, cayéndole así de nuevo el karma de su vida pasada por haber sido tan mamoncito, quedando así desolado pero nunca triste. Y dando otro salto en el tiempo, ahora nuestro prota ya está en edad de irse a la Academia Midgar para continuar con su papel de personaje de fondo, y en su viaje en el tren piensa lo difícil que será convertirse en la eminencia de las sombras sin su harem, o bueno, digámosle sin sus compañeras que esta vez pareciera que no le van a ayudar, aunque pensándolo bien, ese fue un camino que en su vida pasada también le tocó afrontar, y ya estando 7 meses en la ciudad capital, el prota siguiendo su papel de personaje secundario vive en un cuarto de aristócratas de segunda, y no digamos amigos de segunda, sino solo amigos corrientes que tienen sus nombres por más corrientes que sean, y son Skell y Poe, y en esta vida nada emocionante el prota se propone a cumplir la penitencia de su derrota, la cual consiste en declarársela a una chica imposible de la escuela para sentir su rechazo, siendo la persona en cuestión la princesa Alexia, pero como todo prota no se puede escapar del poder del guión, pues esta waifu termina aceptando su confesión, y sin importar la ridícula declaración que hizo, el prota pasa a llamar la atención de todos al convertirse en el novio de una linda princesa, pero como todo resultaba tan sospechosamente perfecto, nos enteramos que esta relación es ficticia entre ambos, ya que sirvió para que la princesa Alexia escapara de su compromiso con Zenon Greyfey, uno de los mejores estudiantes de la academia, quien estaba comprometido con ella, y esto era más por una cosa de política que de amor, y Alexia rechazando esto se busca al prota como el novio perfecto que le ayudará a sabotear esta situación, pero el prota haciéndose del rogar decide terminarla, para luego verse aún más amarrado al ser chantajeado con exponerlo con la apuesta que había hecho con sus amigos, para así hacerlo quedar mal. De este modo Alexia se queda con su novio mascota Pochi, a quien le da de migajas monedas de oro que el prota se está encantado para seguir financiando su oculta vida como eminencia de las sombras, y continuando con esta farsa terminan pasando 2 semanas, y la estrategia de Alexia parece no funcionar, ya que Zenon no muestra interés en lo que ella hace con su novio, molestándola en secreto y donde el prota se tiene que aguantar sus quejas de camino en el tren, pero en una de esas la conversación los lleva a la técnica de Alexia, que el prota elogia, lo que resultó molestándolo aún más porque no veía nada de bonita en un estilo tan corriente como el de ella, y sin aceptar sus palabras lo apunta con su espada amenazándolo, y después de eso se aleja, y al día siguiente cuando el prota habla con sus amigos de lo ocurrido y creyendo que todo había pasado, a la entrada de la escuela rodeado por Zenon y otros miembros de la Orden de los Caballeros, y se enteran de que Alexia no había llegado a su dormitorio, por lo que el prota de nuevo cargando el karma de su anterior vida es atrapado como principal sospechoso de la desaparición de la princesa, pero nuestra waifu terminó secuestrada por el culto del diablo, quedando atrapada con un médico loco que quería resucitar al demonio tieso del culto, y junto a ella estaba un monstruo deforme que era objeto de los experimentos de ese señor, y así nos enteramos que Alexia fue secuestrada por su sangre real, ya que tiene cualidades especiales que podrían servir para los propósitos de la investigación, y por otra parte nuestro prota también fue capturado, pero por la Orden de Caballeros, siendo torturado sin compasión, donde aprovecha para actuar aún más como personaje corriente de su propia historia, pero sin pruebas termina siendo liberado aunque no libre de sospecha, por lo que los guardias que lo perseguían terminaron siendo asesinados por una de las waifus de la Shadow Garden, que al parecer no habían abandonado al prota después de tanto tiempo, habiéndose reencontrado con Alpha en su habitación, y el prota decide ponerse al corriente ante el peligro en el que está, reencontrándose con otra de sus waifus, o sea Delta, para así lanzarse a la acción y darse a conocer al mundo, por lo que ya entrada la noche múltiples ataques se llevan a cabo, poniendo en alerta a los caballeros y a la princesa Iris, hermana de Alexia, y los primeros madreados por el prota terminan siendo quienes lo habían torturado. Luego por la conmoción entra el doctor todo alterado y con un prototipo de su investigación ya hecho, y se lo inyecta al monstruo que tenía en una esquina, y este se transforma en una gigante bestia demoníaca de gran poder que libera de golpe a Alexia, pero termina chingándose todo el laboratorio, por lo que Alexia busca escapar para después encontrarse a su prometido Zenon, quien resultó ser un miembro del culto del diablo, pero nuestra waifu contenta porque no se había equivocado en decir que el tipo estaba enfermo, además de provocarla comparándola con su hermana, asimismo lanza comentarios tan hirientes que logra derribarla, y ya que era obvio que sería más fuerte que ella, pues una vez acorralada escucha en el fondo unos pasos, en donde miran acercarse de los oscuros pasillos a nuestro prota en su pose de inminencia de las sombras. Una vez que Zenon y el prota se encuentran frente a frente, la batalla desde el principio queda dominada por Shadow. Aún así Zenon le da guerra poniendo en muestra su poder de un futuro round, dejando ver tanto poder mágico, pero el prota aún así logra derribarlo, así que el tipo desata su furia y entra al terreno de lo trascendente por la técnica utilizada, pero su núcleo es tan ordinario que como última oportunidad el tipo se toma unas píldoras rojas de power up, aunque de todas maneras fue en vano porque nunca logró pisar los talones del poder atómico del prota, quien dando un golpe final ilumina toda la ciudad con una luz que deja atrás de sí una gran explosión para así cautivar a todo su harem por su inmenso poder, y en otra parte de la ciudad se encontraba el monstruo liberado causando desmadre, donde Iris la confronta pero a pesar de su poder no llegaba a superar el poder regenerador de la bestia, y en el momento más crítico aparece Alpha, y reprochando a Iris que sus ataques solo están haciendo sufrir al monstruo, pues hasta con un ataque rotísimo regresa a la normalidad al monstruo que terminó siendo la hija del aristócrata anterior que había secuestrado a Claire, y Alpha desaparece misteriosamente dejando una muestra de su increíble poder. Luego, Iris sale corriendo a buscar a su hermana encontrándola blandiendo una espada en el lugar de la explosión, a lo que consciente de lo sucedido era evidente el peligro del culto del diablo y Shadow Garden, y una vez calmadas las aguas Alexia regresa a la escuela, y ya más escondidos habla con el prota que a pesar de ya no tener compromiso por la muerte de Zenon, bien podrían seguir saliendo si el prota sí lo quería, pero a este prota como le encanta hacerse el mamoncito la rechaza, y recibiendo un ataque de ella después se aleja para tropezarse con una waifu de lentes,
que andaba distraída leyendo una serie de libros mientras caminaba, la cual estaba interesada en una investigación promovida por Iris. Asimismo, el prota al tenderle la mano crea esta atmósfera de waifu enamorada que apenas es el comienzo, para que días después un asesino misterioso esté rondando en la ciudad desviviendo el nombre de Shadow Garden, rumor que se esparce y los amigos del prota lo comentan, y sin darle mayor importancia pasan a hablar sobre su nuevo plan de regalar chocolates a sus chicas favoritas y ver si pega que salgan con ellos, y para dicho plan deciden ir a una tienda exclusiva donde los venden, y esa tienda le recuerda al prota su vida anterior, y mientras estaban en la cola una chica de la tienda lo roba de sus amigos para una encuesta. Cita es llevado al tejado donde hay una especie de santuario con un trono esperándolo, siendo el regalo de Gama, una de las waifus más inteligentes de su harem, quien logró éxito con los conocimientos del prota cuando en el pasado les habló de las cosas de su vida pasada, y ella captando todo al toque pues usó esa información para hacer billete, así que esta recompensa a todo el grupo de sus waifus con una luz oscura de su poder, y a cambio Shadow se lleva chocolates como regalo, aparte de un pellizquito de oro que toma escondidas, y ahí también se le informa que el rumor del asesino es cierto, y lo estaban investigando, por lo que el prota creyendo que la waifu peliplateada dice que lo investigara por su cuenta, pero le entregan a una nueva ayudante llamada Nu, la cual estaría a sus órdenes. Por otro lado, la princesa Iris había descubierto un artefacto extraño en las ruinas de las instalaciones del culto del diablo, por lo que le encarga la investigación a Cherry Barnett, una linda chica pelirrosada y la más inteligente del instituto, quien además es motivada por su padre para averiguar lo que es y para qué funciona. Y de nuevo con nuestro prota, este está corriendo camino de la tienda a su casa, ya que se le había hecho tarde para agarrar transporte, pero de pronto escucha unos espadazos y se detiene y le dice a sus amigos que sigan, porque él no podrá aguantar sus ganas de hacer del 2, y con esta excusa lo dejan solo para así luego encontrarnos a Alexia luchando en un callejón oscuro con el supuesto asesino de Shadow Garden, pero al vencerlo aparecen otros dos encapuchados más para así dejarla acorralada, y en un último momento aparece Shadow al rescate, y como todo un caballero la deja atrás estando herida, y le dice que no se entrometa mientras persiga a quienes escaparon, y una vez los alcanza Shadow e impresiona a su nueva waifu quien también los tenía checados, y como todo macho alfa el prota le deja el resto del trabajo a Nu, y así en otro lugar aparece un misterioso caballero oscuro quien está controlando a las marionetas asesinas, y que además muestra interés en ese artefacto perdido, en la que dedican toda su atención ya que habían encontrado su paradero. Y de nuevo en la academia, Alexia habla con su hermana sobre lo acontecido, y ante la duda de su hermana de saber quién es el enemigo, si Shadow Garden o el culto del diablo, Iris con mirada decidida dice que ambos, y que todo aquel que perturbe la paz de su reino es una amenaza. Mientras tanto en los pasillos, los amigos del prota una vez que tuvieron sus chocolates deciden regalarlos para conseguir una cita, pero como buenos sims son rechazados, y dejan solo al prota en la biblioteca con su regalo, por lo que todo desinteresado decide dársela a la primera chica que vea, y por coincidencia ve a Cherry en su investigación, dejándole los chocolates y así enamorando a la waifu con su indiferencia. Y una vez que esta waifu sigue investigando en su salón, se queda mirando sus chocolates sin saber exactamente lo que podría significar ese encuentro random con el prota, pero luego entra su padre y mira que su hija había recibido un regalo, y la waifu cerebrito sabiendo más de libros que de ser sociable, el padre le traduce que eso es un gesto de amor, creyendo así que el prota está interesada por ella, y el padre con una aura extraña insiste en el artefacto dándole ánimos de que ella lo lograría, y que podría terminar la investigación que su madre había comenzado pero nunca pudo terminar. Jackie la Sherry suspira por los chocolatitos que le dieron, y así en vez de seguir dejando escapar su felicidad le pone pausa a tanta pensadera y va con todo por el prota. Mientras tanto él tenía en mente cómo mostrar sus movimientos de pelea como personaje de fondo, es decir, cómo hacerse el débil y dejarse vencer en el torneo de caballeros que se venía pronto en la escuela. Y mientras estas ideas rondaban en su cabeza, Nu, la waifu sabrosona que le dejaron a cargo, le da un reporte de los bandidos atrapados que se hacían pasar por Shadow Garden, sin conseguir mayor cosa que saber que eran la orden de niños del culto del diablo, para que el día del torneo al prota le toque enfrentarse contra la princesa Rose del reino de Oriana, quien además era presidenta del consejo estudiantil, así que contra todo este título el prota se iba a enfrentar, pero por andar de insistente en hacerse derrotar, la princesa lo interpretó como un acto de resistente valor, enganchando hacia otra waifu para el harem, y al terminar el encuentro en la salida lo espera su otra waifu, la Sherry, quien lo invita a un cafecito para agradecerle los chocolates de la otra vez, y ahí conocemos más a detalle a su padre adoptivo, el señor Lutheran Barnett, subdirector de la Academia Mágica y quien además había sido campeón del torneo Bushi de Caballeros Mágicos, pero por una enfermedad perdió todo su poder y por lo tanto su estatus de campeón. Y luego de toda esta charla el prota se va con sus galletitas de regalo y más tarde la Sherry se reúne con la Alexia para confirmar que su chico está libre de compromiso, y mientras una se iba recontenta con la noticia, la otra quedaba toda encabronada porque le quitaban a su hombre en la cara. Pero en fin, cosas de tsunderes. Lo cierto fue que mientras el prota guarda un fingido reposo durante días, ese mero día que regresa a la escuela es atacada por el grupo que se hacía pasar por Shadow Garden, y más ajustado al guión imposible, porque la princesa estaba en el salón del prota para no sé qué cosa en el momento del asalto, y como nadie se había dado cuenta del campo antimagia que había cubierto la escuela, pues cuando son atacados en el salón, la princesa en un intento de defenderse queda desprotegida, y ahí el prota hizo lo que pudo para salvarla, quedando a la vista de todos heridos de muerte. Pero como todo resultó ser de nuevo en uno de esos trucos para probar sus movimientos de personaje de fondo, pues ya cuando todos fueron llevados al auditorio, él revive como si nada, y una vez que se levanta sale a ver cómo estaba la situación, y al evaluar el prota cubre a la torpe de Sherry que tras el ataque creía que pasaba desapercibida, aunque en realidad hacía más ruido que nada y la salvó de morir unas 15 veces, pero lo cierto era que esta chica lo que tenía de torpe lo compensaba en inteligencia, ya que casi tenía listo el ojo de la avaricia, ese objeto mágico que le mandaron a investigar
descifrar y que una vez descifrado podría controlar toda esa magia que estaba siendo absorbida dentro del campo antimagia, al punto de que podía hacer explotar todo el lugar si quería. Por eso fue atacada directamente en su estudio porque este grupo del culto del diablo pues en realidad estaba buscando este objeto, y ante esto el prota se encuentra con la Sherry y la termina de ayudar a descifrarlo, para que una vez con el artefacto listo, Shadow avisa a Nu de su plan, el cual consistía en quitar la barrera mágica con ese objeto, y en ese momento poder atacar, y así el prota y la Sherry se lanzan al auditorio por un pasadizo secreto para prepararse para la batalla final. Y una vez en el auditorio, Sherry activa el ojo de la avaricia, logrando así desactivar el campo antimagia, permitiendo que los estudiantes escapen con la poca magia que les quedaba, y así todo el Team Shadow se sumaba a la lucha. Ante esta situación, el caballero misterioso con voz de Darth Vader, quien estaba tras todos los ataques con los que se hacía pasar por Shadow Garden, se lanza a la fuga, pero no sin antes dejar todo un desmadre al incendiar la escuela, y este sale corriendo hacia la oficina del subdirector para quemar unos papeles, encontrándose a Yazid, quien lo identificó sin más, y resultó que era el papá de la Sherry, quedando el misterio revelado pues no había necesidad de máscaras, por lo que primero Sid intenta pelear con él en su modo de personaje de fondo, pero al derrotarlo pues ahora se transforma en Shadow, y aquí nos enteramos que fue este señor que por su enfermedad decidió patrocinar la investigación del ojo de la avaricia que en un inicio le había hecho a la madre de Sherry, pero esta viendo que era demasiado peligroso pues iba a entregar su investigación al gobierno, supuestamente para que estuviera en mejores manos, y por eso es que este señor la desvivió, para después adoptar a la pequeña Sherry que continuara con el trabajo de su madre, y sabiendo una vez esto ambos se preparan para los chingazos. El señor, bastante confiado porque había recuperado sus poderes con el ojo de la avaricia, lanza el primer ataque, pero termina siendo nada para nuestro prota que con un solo movimiento se lo chinga al instante, y de paso cobrarse la muerte de su casi suegra, pero en el peor momento llega Sherry en donde mira cómo desvivieron a su padre, mientras que el prota se retira sin decir nada para no hacer sufrir más a su waifu, y tras los llantos de esta chica llega el siguiente día, y nuestra waifu toda seria le dice al prota que se va al extranjero a seguir investigando, aunque posiblemente planea su venganza. Mientras tanto la escuela quedó hecho un desmadre, y para el sueño de muchos adelantaron las vacaciones para arreglar las instalaciones, y en ese es que el prota andaba sin nada que hacer, como siempre, a todo el mundo le dio por irse de paseíto a la ciudad sagrada de Lindwood, así que por su lado la Lexia preparaba su viaje comprando lencería para delicia del prota, pero además ella iba como agente encubierto de su hermana para averiguar un determinado caso en el arzobispado de la ciudad sagrada. Asimismo pareciera que Alpha también se estaba preparando para una misión, y de buenas a primeras llama al prota para que participe en ella, y así la nueva waifu del prota, la princesa Rose, se lo lleva para que vean los dos la prueba de lucha de la diosa Beatriz, y llegando allá Sid se encuentra casualmente con Beta, cuya fachada es la de ser una escritora consagrada llamada Natsume Kafka. En una de esas que estaba regalando autógrafos le indica al prota la misión firmando un libro, y allí nos enteramos que en la ciudad hay una leyenda que habla sobre el brazo izquierdo del diablo que fue sellado por el héroe Oliver, en una de las montañas de ese país, y posiblemente sea un objetivo del culto del diablo, y ya llegada la noche el prota vigila a lo lejos los movimientos de Alpha, quien había asesinado al mismísimo arzobispo Drake, representante de una de las religiones más importantes de ese mundo, la cual adora a la diosa Beatriz, quien tiempo atrás bendijo al héroe Oliver para su lucha con el demonio, y en la actualidad parece que está esperando bendecir a otros 3 héroes para que se enfrenten de nuevo al diablo. Y luego más tarde el prota atrapa un asesino que andaba huyendo por las calles, pero Epsilon, otra waifu de la Shadow Garden, lo asesina con maestría frente a su maestro, y de ese modo se nos presenta otra de las waifus de nuestro prota. Tras todo esto el prota sigue disfrutando su estadía en la ciudad sagrada dándose un bañito con la Lexia, siendo esta quien se lo sabrosea con disimulo tsundere, y así transcurren las cosas mientras la waifu albina no logra investigar más sobre el asesinato, por lo que todos se reúnen al domo donde sería la prueba de lucha de la diosa Beatriz, para escoger a 3 caballeros que serán bendecidos para luchar contra el demonio que enfrentó años atrás el héroe Oliver, y ahí estaban las waifus locas por el prota, o sea Beta y la Lexia, dándose pisotadas para ver quién era la más pechugona para su príncipe. El prota mientras tanto estaba todo chile en las gradas mirando los combates de la prueba, las cuales consistían en llamar al caballero, y una vez en el campo, según el poder del guerrero, la diosa invocaba un luchador que está a su altura, y si ganaba el campo de magia se desactivaba y recibía la bendición, y en todas estas el prota es llamado a pelear, y todo esto porque su princesa Rose lo postuló a sus espaldas, y como no queriendo el prota decide salir en su forma de Shadow, y da el espectáculo del siglo ya que le salió una contrincante poderosa, llamada la bruja de la calamidad, una waifu de la que se encantó y ansiaba algún día poder pelear contra todo su poder sin ser sellado, pero aún así la derrotó sin pestañear, y esta victoria frustró los planes del arzobispo suplente, quien quería atrapar al prota, y con esto dicho el prota ahora queda como un bendito, por lo que así quedan las cosas en donde Alpha observa todo a lo lejos confirmando que Shadow es uno de los héroes, ya que al momento de irse se desactivó el campo de magia y todo dejaba en claro que Shadow era el elegido, por lo que procede a hacer los preparativos para el siguiente paso de la misión. Ya luego de terminar la batalla el prota se va recontento con la presentación que hizo como eminencia de las sombras, pero en su vida una puerta roja no dejó de perseguirlo, así que entró en ella y paralelamente en el domo de lucha también se abrió una puerta donde llegó todo el harem de Shadow Garden, para entrar al igual que el prota al santuario del héroe Oliver, y Alpha le ordena llevarse al obispo suplente con ellas, siendo este en realidad quien mató al anterior obispo, y a este grupo también se le suman las waifus de Alexia, la princesa Rose y Beta que se hacía pasar por Kafka, y mientras tanto el prota había llegado a una habitación blanca donde encuentra a la bruja de la calamidad atada en una camiseta de fuerza, y Sid como si nada pregunta cómo salir, pero la waifu sin recordar nada solo le pide que la libere, y aclara que están en un lugar donde se recrean recuerdos perdidos, y que para salir deben destruir el núcleo del santuario, el cual absorbe el poder mágico entre más se acerquen a él, y mira qué triste es el destino porque con tantas waifus
waifus ignoradas, por fin el prota encuentra una que le gusta, y como buen chat le pregunta que qué irá a hacer después de salir, a lo que la chica dice que se desvanecerá en el vacío. Por otro lado, el resto de chicas llegan a la estatua del héroe Oliver, quien en vez de ser él, resultó ser ella, y además se parecía mucho a Alpha, por lo que ella prosigue abriendo un portal sorprendiendo a todos, y así la Let's y las demás siguen a la elfa, y una vez allí comenzaron a ver todo el pasado del santuario, el cual resultó ser el lugar de origen del culto del diablo, ya que se habían hecho pruebas con chicas que fueran capaces de soportar las células del diablo que servirían para enfrentar ese mismo diablo, debido a la fuerza y vitalidad que concedía usar tales células, y lo cierto es que detrás de estas pruebas la intención era conseguir más poder a través de esas células, y por lo tanto necesitaban más muestras, y para eso debían enfrentar al propio diablo muchas veces, y es allí donde surgió la heroína Oliver, quien fue una de las sobrevivientes de todas las pruebas, ya que el resto de chicas pues se transformaron en poseídas, así como lo estuvo Alpha en un principio. Lo cierto fue que a la waifu Oliver se le encomendó la tarea de recolectar muestras en su lucha con el diablo, y a partir de ahí consiguieron con dificultad el brazo izquierdo del demonio, el cual seguía siendo muy poderoso, y a partir de ese brazo se crearon esas pastillas rojas que las del culto ha usado durante toda la serie, y esas pastillas se les llamó perlas del diablo, las cuales son muy difíciles de producir, y a lo mucho pueden llegar a crearse 12 al año. Por lo tanto, para mantener el poder que estaban en las pastillas una vez consumidas, su dosis debía seguir suministrándose al menos una vez al año, y por esta razón es que en el culto existen 12 caballeros de la ronda, los cuales son los privilegiados en recibir las perlas del diablo, y ahí es donde está este obispo, Tadeo, quien revela su verdadera identidad siendo uno de esos caballeros de la ronda, por lo que del ante tal revelación se lo chinga de una, pero este tipo al caer revivió, ya que era muy pronto para que muriera el villano, y una vez comenzada esta batalla, todas las chicas del Harem de Shadow quedan separadas por un poder del obispo, quien las separa en un campo de ilusión donde una vez divididas creyó tener ventaja, porque por una característica del sistema de seguridad del santuario, este se multiplica para poder combatirlas poniéndolas donde él quería, pero en realidad no terminó siendo gran cosa para Delta, y luego intenta hacer uno de sus movimientos que le hace pasar algo extraño, haciendo que mientras más poder utilice se drenará, y en un abrir y cerrar de ojos, Alpha y Delta logran acorralar al enemigo, haciendo que este invocara a la mismísima heroína Oliver, pero igualmente la derrotan sin problema, así que también por su lado las demás chicas al mando de Epsilon encontraron en los registros del santuario sus recuerdos alternativos en el caso de no haber conocido al prota, y junto con esta info también se encuentra la manera de destruir el núcleo, pero nunca pudieron ayudar al prota, ya que por su cuenta junto a Aurora, que así es como se llama la bruja, siguen hasta el núcleo hasta llegar a un punto muerto, teniendo enfrente una puerta encadenada que solo puede ser destruida por una espada llave que puede ser sacada por aquellos descendientes directos de Oliver, tal como lo podría ser Alpha, y es por esto que sin más opción esta pareja espera, pero el obispo Tadeo, que tras ser derrotado por las chicas es dejado atrás, pues le dan la oportunidad de llegar directamente a la puerta del núcleo donde estaba cita Aurora, para invocar de nuevo a Oliver y ponerlo a pelear con nuestro prota, que parecía que llevaba las de perder sin su magia, pero tras recibir un golpe mortal, con una sonrisa Sid contraataca dándole una tremenda mordida en el cuello a la elfa, y así el obispo sorprendido saca más cartas sobre la mesa, ya que con el poder de control sobre el santuario invoca otras réplicas de Oliver, pero el prota, tras haber concentrado su magia para contrarrestar la fuerza de absorción del núcleo del santuario, libera su espada de la sombra y derriba al ejército de clones de Oliver, y así preparándose para dar su golpe final mientras decía su frase icónica, pues antes de hacerlo una Oliver rezagada le atraviesa el corazón con su espada. Aún así el prota seguía riendo, ya que con magia había movido del lugar su corazón y libera todo ese poder destructivo, evaporando tanto la espada, la puerta sellada, el núcleo y todo a su paso, para así llevarse la victoria junto a su nueva waifu Aurora. Pero como no todo es felicidad, tras el desastre que dejó ese ataque en la ciudad sagrada, el prota aparece en las afueras con Aurora, quien comienza a desvanecerse, pero antes le pide a Cita un favor, que cuando encontrara su verdadero yo reencarnado le gustaría volver a tener hermosos recuerdos junto a él, y luego le da su beso de piquito para después desaparecer. Por otro lado vemos a las chicas, o sea Lexia, Beta y Rose, pactando que van a colaborar para saber más sobre Shadow Garden y el culto del diablo, y así también luchar. En eso también vemos a Alpha corroborando que el otro nombre de la waifu del prota, o sea la bruja de la calamidad, es el demonio diablo, así que el resto del capítulo se quedan los preparativos del próximo arco, y lo diremos rápido. Gamma compra todos los terrenos de la devastada ciudad sagrada, ya que encontró petróleo ahí. Por su parte Alpha se puso en guardia porque todas las operaciones se concentrarán en la ciudad real de Midgar, lugar al que va a ir el canciller del reino de Oriana, Perv Ashad, lo que lo hace sospechoso de ser miembro del culto del diablo, y en eso también vemos a Lexia Iris hablando sobre lo sucedido en la ciudad sagrada, y nos enteramos que próximamente se realizará el torneo Bushi, donde seguramente aparecerá Shadow Garden y el culto del diablo, por lo que la princesa Iris, al verse cuestionada por sus subordinados ante la debilidad que ha demostrado frente a las anteriores batallas, pues se dispone a darlo todo en este festival. Mientras tanto terminamos viendo a la waifu de Rose entrenando bajo la lluvia, pero en eso parece manifestársele la maldición de posesión, y ya en un cambio de escena vemos al prota entusiasmado por hacer su papel de personaje de fondo en el torneo Bushi, un torneo de la ciudad capital de Midgar que reúne a poderosos caballeros oscuros, donde el prota demostrará su poder haciéndose pasar por debilucho, y así es como le pide ayuda a Gamma para que le haga un disfraz, con el cual se hace pasar por un joven corriente, y el prota se lanza a las calles con su nuevo disfraz a inscribirse, y recibe el consejo de una linda waifu morada llamada Skana, quien le advierte de no entrar al torneo, cosa que el prota rechaza diciendo la típica frase: no juzgues un libro por su portada. De la misma manera llega Quinton, quien ha luchado varias veces en el festival Bushi, y que a pesar de la golpiza que recibió el grandulón por parte del prota, este ni siquiera se lastimó ni se hizo nada, asombrando así la nueva waifu, y ya más tarde luego de esta escena el prota ya sin disfraz ni nada, Sid se
encuentra con la princesa Oriana, quien esta vez no está tan cariñosa como las otras veces, y todo porque iba a ver a su prometido un tal Doem, y que por eso debe irse a ver a su padre para reunirse, hablar de preparativos y esas cosas. Mientras tanto, el prota con su hamburguesa en mano solo le dice que debe relajarse, y se nota que la waifu no le hizo caso al prota porque al otro día Sid se entera que la waifu se chingó al prometido y se dio a la fuga, sin que nadie supiera su paradero, o bueno, al menos Beta sí lo sabía. Ahora ahí vemos a Oriana escapando por las alcantarillas siendo perseguida por los guardias de su reino, pero sin poder atraparla, igual Beta sigue manteniéndola vigilada, preocupándose por las señales de posesión que demuestra. Por otro lado vemos al prota en su fachada seguir ascendiendo en el torneo Bushi, enfrentándose a Goldo, el dorado, que en un instante saca su espada para cortarle la cabeza, pero al mismo tiempo el prota esquiva el ataque haciéndole lo mismo a su contrincante, sorprendiendo a la waifu morada que muy apenas logró ver el movimiento, aunque hizo una breve pausa para dejarle creer a Goldo que tenía otra oportunidad, y seguido de unos cuantos insultos, este lanza su último golpe mortal, y para qué te digo más, pues ya saben cómo termina, ganando un combate más el prota. Por otro lado, mientras que Alexia estaba preocupada, trata de ayudar en algo a su amiga Rose yendo con el rey de Midgard, pero su padre se queda al margen de todo a petición del reino de Oriana, y ya después vemos al prota tropezándose con una elfa que lo detiene, por oler a elfa, y con la actuación del prota se le quita de encima, dándose cuenta del parentesco que tiene con la waifu de su equipo, y pareciera que Sid encontró la tía de Alpha, y como siempre el prota sigue avanzando en su torneo y luego caminando en su modo Sid, y se encuentra con Epsilon tocando el piano, el cual el prota se enamora y lo roba, para hacerle un show privado a su waifu la princesa Rose, en donde la vemos escapando en los acueductos y vemos la razón por la que la waifu atacó a su prometido, el cual como un miembro del culto del diablo le quitó toda voluntad al padre de la chica para controlar al rey de Oriana a su manera. Por eso en su audiencia atacó pero no funcionó, llevándola a la situación en la que estaba, donde la posesión se iba extendiendo más y más, y en eso escucha la sonata de la luna, y siguiendo la música la waifu llega a encontrarse con Shadow, quien ofreciéndole más poder la chica acepta para luchar y recuperar su destino, aunque en eso el prota también aprovecha de liberarla de su posesión, y al segundo la chica estrena su poder matando un escuadrón del culto de las sombras, donde ya una vez sola se encuentra Alexia y Beta, quienes la estaban buscando, y la chica decide a cumplir su tarea, se aleja de Alexia y de su promesa que hicieron las tres, para no arrastrar a sus amigas a los peligros que iba a enfrentar, y en eso que las chicas luchan Alexia se queda inconsciente, y la rubia se va, mientras que en otra escena vemos al prota llegando a su habitación donde lo esperaba su hermana, y todo para darle su respectivo castigo por haber roto su promesa de acompañarla camino a casa en vacaciones, pero bueno, cosas de la familia que igual sirvió para que la Onichan le diera una entrada al prota para que la viera en el Festival Bush en un asiento VIP que sirvió para colocarlo al lado de la princesa Eris, y cada quien decidiera cuál era su favorito y posibles rivales de Iris, y el prota casualmente saca el tema Joven Corriente, pero toda la atención se pone en la waifu pelimorada, la cual en la siguiente batalla le toca enfrentar al prota, y tras una buena batalla no resultó rival para Shadow, o al menos para su disfraz, y esa batalla despertó sospechas en Perthashat, quien junto a Iris vio la batalla sorprendiéndolos, y creyendo que podría estar aliado con alguna organización que esté en su contra lo manda a investigar, aunque con esta victoria de Joven Corriente no solo se lleva el agradecimiento de la waifu morada por enseñarle algo nuevo en la batalla, sino que la próxima vez le tocaría enfrentarse a la princesa Iris. Mientras tanto en los pasillos del torneo el prota se encontraba de nuevo con Beatrix, la tía de Alpha, con quien intercambió hamburguesas, y después Iris la vio y la persiguió, y no precisamente por las hamburguesas sino para un consejo a la batalla, ya que tras su anterior victoria aún se sentía insegura para enfrentar a su próximo contendiente, o sea el mero Joven Corriente. Mientras tanto vemos a la princesa Rose merodeando por las ruinas de la escuela buscando algo por ahí, y a pesar de que Alexia creía que esta waifu rubia se había ido del país, pues ahora volvemos con la pelea principal, y es que acaso podría la princesa Iris perder contra Joven Corriente, pues la verdad es que sí ocurrió, y las técnicas de Shadow o Joven Corriente, quien era su adversario en la batalla, jugó con su mente y la derrumbó rápidamente de un solo golpe, dejando a la waifu desmoronada por la presión que significaba luchar en el torneo Bushi, donde todo su pueblo la apoyaba, y además que tenía que demostrarle a su padre el rey que ella tenía el poder suficiente para intervenir en los asuntos en donde él por moderación se lo impedía, tal como lo era investigar a aquellos quienes podrían estar involucrados con el culto del diablo. No obstante, en la sala de espectadores la princesa Rosa apareció frente a su padre el rey, de Oriana, y todo gracias a la ayuda de Betty Shadow Garden, para así liberar a su padre del control en el que lo tenía Zeta Asha, quien en realidad quería aprovechar la batalla de la princesa Iris para matar al rey de Midgard y crear una guerra, y a pesar de que todo se le fue a la chingada, aún tenía la consolación de tomar como sacrificio a la princesa Rose, pero desapareció Joven Corriente y quitándose la máscara para presentarse como la eminencia de las sombras salva a la waifu, donde esta lo reconoce con otro nombre del pasado, cuando la salvó de niña de unos ladrones, y con este prota chingándose a los demás enemigos interviene Beatrix, la diosa de la guerra, para continuar la batalla con la que quedó con ganas de tomar cuando vio la técnica del prota en la arena, y es así como da comienzo una intensa y épica batalla, a la cual se les unió la princesa debido al inmenso odio que tenía por Shadow. Sin embargo, un simple ataque de ira no sería suficiente para derrotar a nuestro prota, así que mientras este dejaba sorprendida a Beatrix por su habilidad, la princesa Iris hace uso de una espada que era considerada un artefacto mágico, lo cual decepcionó al Shadow al ver a la caballera más fuerte apoyándose de un artefacto, y es así como ambas chicas deciden enfrentarlo al mismo tiempo, ya que apenas así serían capaces de emocionar a nuestro prota con una batalla. Por otro lado, Alpha dio a escoger su camino a la princesa Rose, ya que tenía dos opciones. La primera era luchar ella sola, mientras que la segunda sería luchar junto a Shadow Garden para mostrar su valía y convencer a Shadow de salvar a su querido reino, aunque volviendo con nuestro prota, notaba que la intensidad del combate estaba subiendo poco a poco de
nivel, ya que reconoció la increíble habilidad con la espada de Beatrix, pero su uso de magia deja mucho que desear, y no se diga de Iris, quien atacaba como un animal salvaje, así que llegan al punto en donde la princesa sacrificaría incluso su vida como distracción para que Beatrix sea capaz de hacer tal un golpe mortal, pero aún así el prota pudo ver a través de sus ataques dejándolas en el suelo para darles un simple pisotón que con su gran fuerza seguía siendo demasiado mortal, y Iris se atrevió a decirle que nunca podría huir, ya que ahora es el enemigo principal de todo el mundo, lo que provocó que Shadow se comenzara a reír para después desatar una gran cantidad de magia por haberlo insultado al decirle algo así, y una gran parte de la ciudad fue encerrada por su poder que con unas simples palabras que todos conocemos pues sería destruida en segundos, pero a último momento decidieron hacerlo para que solo lo tomaran como una demostración de su verdadera fuerza, quedando así el orgullo de Eris hecho pedazos, mientras que Sherry se había obsesionado con asesinar a Shadow, y Bert Ashat tuvo una segunda oportunidad en su misión, aparte de que Beatrix no pudo encontrar a su sobrina por lo que siguió con su viaje, y no nos olvidemos de que Rose ahora formaría parte de Shadow Garden, así que Alpha decide llevarla a su base de operaciones que se encontraba detrás de una montaña en donde nadie más podía ingresar, ya que cuando Shadow visitó las montañas luchó contra el dragón de la niebla, al cual una vez derrotó, este lo nombró soberano de ese reino, y lo bañó en aliento de dragón, creando así su propia capital y base de entrenamiento secreta, por lo que a partir de ese día Rose deberá dejar su antigua vida y recuerdos para empezar desde cero.